amigo mío. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. El enigma de las plantas que piensan o telepatía con las plantas. ¿Es posible que las plantas puedan pensar? ¿Es posible que las plantas puedan sentir? Estoy seguro que muchos de ustedes que se han suscrito a este canal habrán dicho que sí a estas preguntas, pues como buscadores de cosas más allá de lo común, como buscadores de los poderes de la mente, misterios del universo, ustedes ya sabrán algo sobre el poder que tienen las plantas para percibir palabras, para percibir pensamientos, para tal vez sepas que es posible comunicarse por telepatía con las plantas. ¿Tú lo sabías? Tal vez sí, tal vez no. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre este tema muy interesante. Espero que lo disfrutes y que sea muy interesante para ti. Todo comenzó en la ciudad de Nueva York en agosto de 1969, cuando un funcionario de la Policía Metropolitana, el Dr. Clyde Baxter, realizó casualmente una curiosa prueba con el mismo detector de mentiras que utilizaban a veces con las personas, para lo cual había previamente colocado los dos electrodos del detector en la hoja de una planta y a continuación humedeció la planta, pensando que ésta reaccionaría ante un estímulo tan agradable como sabía que era el agua. Pero ante el agua, la aguja no se movió. Entonces se preguntó, ¿qué pasaría ante el fuego? Y solamente fue pensarlo que entonces la aguja empezó a oscilar a toda velocidad de un lado hacia otro. Entonces Baxter quedó intrigado porque él todavía ni siquiera había hecho la cosa, sino que solamente lo había pensado y al momento la planta reaccionó. Era como si la planta hubiera leído el pensamiento de Baxter. ¿Te lo imaginas? Baxter quedó tan impresionado que entonces repitió el experimento con varias otras plantas y en todos se produjo el mismo fenómeno. Las plantas reaccionaban ante el pensamiento de Baxter, ante su intención de prenderles fuego. Ni siquiera llegaba a prenderles fuego, pero solamente el ya pensarlo, las plantas reaccionaban, cosa que se podía ver en el polígrafo, ya que cada vez que Baxter pensaba que iba a quemar una planta, el polígrafo reaccionaba y se movía de un lado a otro. ¿Te das cuenta? Entonces ahora Baxter decidió ir un paso más adelante y esta vez prendió fuego a la planta. Pero ante su sorpresa, el polígrafo no se movió tanto. Se movía más cuando pensaba que iba a quemarla que cuando realmente lo hacía. Con esto, Baxter quedó todavía más intrigado. Y entonces ahora decidió fingir que iba a quemar la planta. E hizo como si fuera a quemar la planta sin hacerlo realmente. Ante lo cual, la planta no reaccionó para nada. Entonces Baxter se preguntó, ¿es que acaso la planta adivinó que esto era una farsa? Baxter quedó tan sorprendido de dichos fenómenos que entonces decidió platicarlo con sus compañeros de la policía para que le ayudaran en sus experimentos. Pero como suele suceder, todos sus compañeros se burlaron a carcajadas de Baxter, ignorándolo. Molesto por esta reacción de sus compañeros, decidió hacerles una prueba. Invitó a 6 de sus compañeros a su casa. Cuando llegaron los 6 compañeros, entonces él tenía 6 papeles preparados y le dijo que cada uno agarrara uno de esos 6 papeles. Cada uno agarró sus papeles. 5 de ellos estaban completamente en blanco, no decían nada, pero uno de ellos tenía una orden. Baxter había preparado en una habitación 2 plantas. Y la orden decía que sin decir a sus compañeros, él tenía que entrar a la habitación. Bueno, todos iban a entrar a la habitación uno por uno. Y la orden tenía que ver con que cada una de las personas iba a entrar a la habitación uno por uno. Sin embargo, una de ellas tenía una orden. ¿Y qué decía esa orden?
Fíjate, cada una de las personas, de los compañeros de Baxter, iba a entrar a la habitación donde tenía las dos plantas. Entonces iba a entrar uno y se iba a quedar allí un par de minutos y luego salía de la habitación. Luego iba a entrar otro, se iba a quedar un par de minutos solo con las plantas y se iba de la habitación. Iba a entrar el tercero, se iba a quedar un minuto solo con las plantas y luego iba a salir de la habitación. Y así cada uno. Y cada uno tenía que hacer aquello que decía en el papel. Pero como 5 no tenían nada, pues simplemente tenían que entrar y no hacer nada. Simplemente, pues no sé, observar las plantas o hacer el tonto, yo qué sé. Pero uno de ellos tenía la orden de que tenían que maltratar a la planta. Tenía que prenderle fuego, romperla, hacerla pedacitos. Una cosa fea para la planta, pero era por ese experimento. Y entonces así fue. Entró uno por uno y aquel que le tocó el papel con la orden, pues maltrató a la planta. ¿Y para qué era este experimento? A continuación, puso las plantas cerca de él y las conectó al polígrafo. E hizo que pasaran sus compañeros uno a uno. Entonces pasaba el compañero 1 y veía el polígrafo. Pasaba el compañero 2 y veía el polígrafo. Resulta que cuando uno de los compañeros entró a la sala, el polígrafo empezó a oscilar de un lado a otro. Entonces Baxter le dice: tú eres el culpable, tú maltrataste a la planta. Y el tipo se quedó sorprendido porque nadie lo había visto hacerlo. ¿Cómo lo supo? La planta se alertó ante la presencia de la persona. La planta reconoció qué persona había hecho ese daño a la planta. ¿Me explico? Entonces, cuando la planta sintió por telepatía o por la forma que tú quieras, esa persona presintió la presencia de esa persona y entonces se alteró, se excitó porque representaba un peligro para ella, ya que anteriormente le había maltratado. ¿Te das cuenta de esto? Entonces eso fue para darles la prueba a sus compañeros de que efectivamente las plantas reaccionaban con el polígrafo, o que con el polígrafo se podía medir la reacción de las plantas, y que las plantas reaccionaban ante las personas, ante los pensamientos, ante las acciones, etc. Sin embargo, sus compañeros, a pesar de este experimento, no le creyeron. Ya que Baxter se tomaba estos experimentos muy en serio, visitó a un científico de la Universidad de Nueva York y le expuso el caso. ¿Cómo supone usted que hizo la planta para descubrir al culpable? Tal vez por el olfato o por un misterioso sentido del oído que desconocemos. Igual que sucede cuando los seres vegetales reaccionan a la música. Y por qué no, por una especie de telepatía que hizo percibir a la planta aquello que la mente del hombre intentaba ocultar. Y de tal manera creo en la telepatía entre las plantas que le propongo hacer una prueba ante usted. Y los científicos que usted decida, por muy escépticos que sean. En este nuevo experimento, los científicos tenían que decir no a cada uno de la serie de años que iba presentando Baxter. Es decir, Baxter iba a decir un año, otro año, es decir, por ejemplo, 1981, 1982, 1983, y cada vez que él dijera un número, los científicos tenían que decir un rotundo no. Recuerde que debe decir siempre no, aunque el año coincida con el de su nacimiento. ¿Ok? Ahora veamos. Entonces Baxter comenzó a decirle cada año 1915, 1920, 1925, 1916, 1912, etcétera, etcétera. Así se fue con una larga serie de números, de fechas, mientras él iba observando el polígrafo. Entonces cuando veía que el polígrafo oscilaba, se daba cuenta y le decía al científico: usted nació en 1821, usted nació en 1920. Ante el asombro del científico. ¿Cómo sabía Baxter en qué año había nacido? Porque la planta detectaba cuando el científico mentía, ya que Baxter le preguntaba: ¿usted es de 1910? Y él tenía que decir no. ¿Usted es de 1911? Y él tenía que decir no. En esos casos, el científico estaba diciendo la verdad porque él no era de ese año. Pero cuando llegaban al año de su nacimiento y le preguntaba: ¿usted es del año 1920? Y el científico había nacido en 1920, pues entonces, y tenía que decir que no,
Entonces estaba mintiendo. Y esa mentira era detectada por la planta. ¿Te das cuenta? Las plantas detectan cuando nosotros mentimos. Así que ahora tú podrías poner tu planta con tu polígrafo y poner a platicar ahí con tu esposa, con el socio, con tu hijo o con un amigo. Y cuando la planta veas cómo se mueve, sabrás que está mintiendo o que tiene alguna intención oculta. ¿Te das cuenta de lo trascendente que son estos resultados? A estos resultados, los científicos de Nueva York respondieron: Muy interesante la experiencia, Dr. Baxter, pero me gustaría ver alguna en la que intervinieran animales. Acompáñeme mañana al laboratorio y verá algo fuera de lo común. Al día siguiente, Baxter se presentó con su amigo en un laboratorio para realizar el siguiente experimento. Vea esta olla que contiene agua hirviendo y esta charola con cangrejos vivos, la cual coloco sobre un soporte de tal manera que al pivotar sobre su eje, si los cangrejos se amontonan en ese punto, caerán al agua y un reloj señalará el momento exacto en que esto sucedió. Los dos hombres se retiraron a una habitación vecina. Todo lo que Baxter hizo fue agarrar una olla, llenarla de agua y ponerla a hervir. Sobre esa olla tenía un platillo y ese platillo estaba conectado a un reloj. Sobre el platillo puso un montón de cangrejos. Entonces, cuando los cangrejos se amontonaran en algún lugar, el platillo se iba a voltear y los cangrejos caerían dentro del agua hirviendo. El momento en que el platillo se doblara lo suficiente para que los cangrejos cayeran, iba a dar una señal al reloj para que el reloj marcara el momento exacto, el segundo y el milisegundo exacto, en el cual los cangrejos habían caído dentro de esa olla hirviendo. ¿Y qué pasó con el experimento? Una vez hecho eso, los dos hombres salieron del cuarto y entonces Baxter le dijo al otro: venga para acá. Quiero mostrarle algo. Y entonces se lo llevó a donde había colocado la segunda parte del experimento, en donde había una planta conectada al polígrafo. Como verá, esta planta está conectada a un detector de mentiras. Ahora solo nos resta esperar que se mueva la aguja. Y no tuvieron que esperar mucho. Al momento, a los pocos segundos, la aguja empezó a oscilar de un lado a otro. Las 6:33 y 15 segundos. Vamos a ver qué sucedió. Y los dos hombres corrieron al lugar donde se encontraban los cangrejos. Abrieron la puerta y vieron lo que había sucedido. Mire, ¿no se lo dije? Vamos a ver a qué hora exacta sucedió. Cayó hasta el último cangrejo en el agua hirviendo. Y vea usted la hora en que esto ha sucedido. Las 6:33 y 15 segundos. La planta percibió al instante la muerte de los cangrejos, pero el trazo registrado por la aguja no es igual al de la muerte de su compañera, la otra planta. ¿Por qué? Es posible que se trate de la percepción muy especial que las células vegetales tuvieron de la muerte de unas células de otro tipo, sin que ello significara dolor o afecto, tal y como lo entendemos los seres humanos. A partir de ese momento, ese efecto se pudo repetir una y otra vez sobre plantas, sobre animales e incluso sobre otro tipo de seres vivos. Y es por eso que a este efecto se le conoce con el mismo nombre que su descubridor. Creo que es una ley que es válida para todos los seres vivos. Lo mismo en organismos más complejos y también en organismos unicelulares, como bacterias, amibas, levaduras y células de cualquier clase. A partir de ese momento hubo muchos otros investigadores que se pusieron a investigar el efecto Baxter. Incluso se usó en la tecnología. Por ejemplo, uno de los primeros experimentos que se hicieron fue con un trenecito eléctrico. Ese trenecito eléctrico estaba conectado a un switch de encendido y apagado
mismo que se encendía o se apagaba cuando recibía la señal eléctrica de la planta. Entonces la planta estaba ahí tan tranquila, el trenecito estaba encendido, dando vuelta en su carril, entonces se le acercaba un encendedor a la planta se asustaba, enviaba la señal eléctrica y entonces el tren se paraba. ¿Te das cuenta? Después se decidió hacer otros experimentos. Por ejemplo, hubo otros científicos que hacían una especie de acoplamiento áurico con la planta. Convivían con la planta, la regaban, la alimentaban, le cantaban, le hablaban, hasta que se encariñaban con la planta. Realmente se encariñaban, es un ser vivo. Y entonces había una relación entre ellos. Después la persona se iba lejos, a 10 kilómetros, 100 kilómetros de distancia, y la persona pensaba en la planta. Y entonces la planta reaccionaba, porque se veía en el polígrafo, se veía claramente la persona se ponía a pensar en la planta, y entonces el polígrafo al mismo instante empezaba a moverse. Incluso también la planta sentía cuando la persona tenía bastante miedo, estaba asustado o sentía un dolor muy intenso. ¿Te das cuenta? Las plantas tienen una especie de conexión telepática con las personas y sobre todo con aquellos con los que se hacen más afines a ella, es decir, con las personas con las que conviven más tiempo. Y no solamente con las personas, sino también con los animales. Bueno, incluso con las personas que no conviven con ellas, porque si tú recuerdas, la planta detectó a la persona que había quemado antes, que le había maltratado. Entonces las plantas tienen una conexión telepática muy fuerte y muy amplia, porque se podía ver cómo reaccionaba aunque el amigo de la planta o el dueño de la planta estuviera muy lejos de ella. Entonces las plantas son así de perceptivas, tienen un poder de telepatía muy poderoso. Incluso hubo algunos que han estado desarrollando tecnología basada en este efecto. Tú te puedes imaginar, por ejemplo, una puerta eléctrica. Tú sabes que las puertas eléctricas normalmente se activan con un control. Pues imagínate que la puerta eléctrica, pues no sé, que estuviera conectado a una planta, ¿ok? Una planta a la que tú alimentas. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, simplemente piensas en la planta envía la señal eléctrica y la puerta se abre. Sería una nueva forma de tecnología donde podríamos nosotros interactuar con la tecnología sin controles extras, sino que solamente usando nuestra mente y las plantas de intermediario. Claro, eso tendría que desarrollarse todavía más, porque si no, esa puerta se podría abrir cuando la persona tuviera dolor. Y tú no quieres que tu puerta se abra en cada momento, sino solamente cuando le das una cierta señal. Entonces, claro, es algo que tendría que pulirse, pero interesante es, y bastante. Entonces, con esto te dejo, amigo o amiga que nos están escuchando. Espero que te haya gustado mucho este video. Te lo he hecho con mucho cariño. Y bueno, recuerda que si tú quieres desarrollar más tus poderes de telepatía, nosotros estamos dando un curso, tanto en vivo, en 10 ciudades de México y una en España. Estamos dando estos cursos junto con la Fundación Despertar. Somos parte de Fundación Despertar y Fundación Despertar está dando estos cursos para el desarrollo de la telepatía. Si a ti te interesan estos temas, si a ti te gustaría mejorar tus habilidades telepáticas, ponerlas en práctica, pues entonces vea estos cursos que justamente están para ellos. Nosotros nos dedicamos a dar a las personas herramientas para su desarrollo espiritual, mental y personal en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Entonces, pues yo te aconsejo eso, vea esos cursos que los puedes encontrar en fundaciondespertar.com y ahí vas a encontrar toda la información de nuestra escuela, de nuestra institución. ¿De acuerdo? Bueno, sin más por el momento, vamos a seguir subiendo videos sobre estos temas súper interesantes. Nuestros videos a veces van a enseñarte cosas y a veces vamos a platicarte otros datos interesantes. Como este video ha sido un poco más como informativo sobre algo que pasó, explicado de una manera muy interesante. Pero hay otros videos donde explicamos técnicas específicas para que tú desarrolles una u otra habilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si a ti te han gustado nuestros videos y quieres seguir aprendiendo, quieres seguir
con este contenido, ya sabes, suscríbete aquí al canal, comparte con tus amigos para que cada vez seamos más. Comenta si tú tienes algún tema específico, si tienes algún tema que te interese saber más. Entonces, si nosotros vemos que varias personas comentan sobre el mismo tema, pues vamos a desarrollar videos sobre ese tema. ¿Me explico? Bueno, pues me despido de ustedes por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo, amigo o amiga.